Bueno, voy a empezar la clase sobre las 39 melajot de Shabbat. Ese resumen, un resumen más o menos de las 39 trabajos que están prohibidos hacer en Shabbat. ¿Se acuerda que hablamos la clase pasada? Hablamos que está en Shmot, en Éxodo 31, empieza en el 1 hasta el 17, que se habla sobre construir el Mishkan y las cosas que se debe hacer para el Mishkan, y después enseguida se habla de que hay que cuidar el Shabbat. De ahí se llama Remez, es como quien dice, hay cosas que las sabíamos de antes que hay cosas que están prohibidas hacer en Shabbat, pero todo tiene como una especie de guiñada en la Torá, algo que la Torá nos dice de una forma implícita, que también tiene relación. Y que de ahí se saben cuáles son los trabajos que están prohibidos hacer en Shabbat, gran parte de ellos. Después tenemos los que les interese, tienen en la Masejet Shabbat, en el Tratado de Shabbat, en el séptimo capítulo, en la Mishnah 2, también están explicadas las 39 melajot. Y bueno, ahora vamos a empezar con la primera. La primera se llama Zorea en hebreo, que es sembrar. Sembrar, como se ve en la foto 1 que estamos viendo a continuación, y que yo se las mandé por WhatsApp, es sembrar, es poner una semilla en la tierra, las semillas en la tierra se ponen en determinadas formas. Se puede poner con la mano así profundamente y tapar, se puede poner tirando, después que se hizo el surco, se tiran las semillas y después se tapa, y se van tirando las semillas por el aire, y eso es sembrar. Pero eso, como que decimos, hablamos anteriormente, cada una de estas melajot tienen un Av melajá, que es la melajá tipo, y después las melajot que se suceden de esa melajá. Las melajot que se entienden y se suceden de esa melajá no quiere decir de que sean menos fuertes, que no sean tampoco de la Torá. Cuando la Torá te está diciendo, por ejemplo, de sembrar es poner la semilla concretamente en la tierra. Pero también sembrar es regar la planta. Si vos estás regando la planta, estás continuando el proceso de sembrar. Si vos pones una semilla en la tierra y no le pones agua, esa semilla es muy difícil que crezca. No todas las semillas tienen la posibilidad de crecer sin agua. Entonces, todo lo que tú hagas para ayudar a que esa semilla crezca es parte de sembrar y sigue siendo un Av melajá, un trabajo tipo que está prohibido por la Torá. Entonces tenemos las ramas, tenemos trabajos tipos y ramas, los que se desprenden de eso, pero lo que se desprende de eso en general sigue siendo también como un Av melajá, que se entiende del nombre. Pero después hay otros que son más lejanos, que se llaman toladot. Y las toladot, como dije, hay toladot que son de la Torá, pero hay toladot que no son de la Torá, que los rabinos hicieron más un cerco. Entonces ahora, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿se acuerdan de que la clase pasada hablamos de que también cuenta la intención? Y que dentro de la intención está si va a pasar efectivamente lo que está prohibido de que pase, o si no es seguro de que pase lo que está prohibido que suceda. Entonces, si hay una semilla en la tierra, en nuestro jardín, y una persona vuelca agua, o vuelca el vaso que está tomando agua, le traen para tomar un refresco, otra cosa, y entonces como él tenía agua, dice, bueno, yo voy a tirar el agua y me voy a tomar el refresco. Pero tirando el agua en la tierra, y si hay una semilla, entonces esa semilla va
sí, efectivamente le va a hacer bien a esa semilla. Entonces, a pesar de que no es una intención directa, siendo de que es algo que está pasando, eso es una prohibición de la Torá también, está prohibido hacerlo. Pero, por ejemplo, si uno tiene un refresco, ¿vieron los refrescos que hay hoy en día que tienen colores azules, verdes y violetas? Y eso que, si andás a ver, capaz que si los tirás en la tierra, uno no sé cómo sigue vivo tomando esos refrescos y no sé si esa semillita va a seguir viviendo si uno tira eso. Entonces, en ese caso, si uno tira, a pesar de que no está bien lo que está haciendo, no está ayudando a crecer la semilla, la consecuencia es al revés. Capaz que le está haciendo daño a la semilla. Entonces, en ese caso, no es que de entrada está permitido, pero no le van a... no debe por ese error. La Torá muchas veces usa el término de si debe o no debe. Cuando uno hace una cosa que está mal hecha, debe por esa acción, debe rendir cuentas, o hacer teshuvah, o hacer algo en contra, hacer algo a favor para que pueda corregirse de eso, o Haz Shalom al final recibirá quizá un castigo para que pueda limpiar ese pecado que hizo. Acuérdense de que cuando nosotros cumpliendo todo los mitzvot y haciendo todo lo que queremos hacer bien, si una persona hace un pecado, hace alguna cosa que está mal hecha, Hashem es misericordioso y no lo castiga enseguida. Entonces espera a que pasen una de las tres cosas: o que la persona corrija ese acto y no lo haga nunca más y pida perdón, o que haga una cosa positiva para también cambiar eso que hizo, hacerlo de una forma al revés. Y la tercera cosa es, si no hizo las dos primeras, puede que reciba un castigo, y el castigo que recibe es para curar eso que hizo mal, para no llegar sucio, con el alma sucia, al Creador cuando termina su vida. Entonces, como que vamos limpiando el alma. Los castigos que una persona recibe, esto lo hablamos y lo hablaremos seguramente Rosh Hashanah, Yom Kippur y todo eso. Los castigos que nosotros recibimos, Haz Shalom, no son castigos como que alguien te da un cachetazo para que te portes bien o te pongan en penitencia, sino que el castigo mismo es parte de la cura. Como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, cuando Haz Shalom, Israel, el pueblo de Israel, no está estudiando la Torah como se debe, no está respetando la Torah como se debe. Entonces a veces le prohíben estudiar Torah, traen un rey de un país extranjero que les hace que no pueden estudiar la Torah. Entonces, como quien dice, ese castigo es más para que ellos, por haciendo el esfuerzo de estudiar a pesar de que les está prohibido, ese castigo está curando lo que no hicieron como se debe anteriormente. Entonces muchas cosas que pasan a veces es para, no es como dije, un cachetazo o te están poniendo en penitencia, sino que es la misma cura de algo que uno hizo no correctamente. Pero volviendo a Shabbat, muchas clases de Shabbat son muy interesantes cuando después de estudiar bien las Halajot Shabbat y entender todo cómo se cumple y cómo se debe hacer, muchas veces en Shabbat hay en la Mishnah cosas que hablan de qué pasa si la persona transgredió, qué es lo que debe. A veces que debe mucho más porque es mucho más grave, hay veces que debe varias porque es en un acto está haciendo muchas transgresiones juntas, porque son varios trabajos tipos juntos que está haciendo. A veces no es completo, entonces no recibe castigo, pero está mal que lo hizo moralmente, o cosas así. Y la Torá siempre nos analiza para que nosotros sepamos lo que está bien, lo que está mal, y qué fue lo que hicimos y qué es lo que no hicimos y cómo lo debemos hacer. Y por eso es interesante saberlo. Pero tenemos que saber que sembrar
Sembrar físicamente, agarrar una semilla y ponerla en la tierra, seguro estás haciendo algo que está mal. Poner agua o ponerle estiércol, ponerle todas las cosas que ayuden a hacer como especie de agujeritos para que la tierra respire. Una persona está así sentada con un clavo y está haciendo agujeritos en la tierra. Ese hecho de hacer agujeritos hace que la tierra se refresque y que respire y que el sembrado sea mejor. Eso también está prohibido en Shabbat hacerlo. No sé si nosotros en la escuela nos enseñaron que las lombrices, ustedes conocen las lombrices ciegas, que son como de un color bordó, así son largas, y que si las cortás salen dos, y si las cortás hacen tres, no se mueren si uno las corta, cortándose se hacen más. Esas lombrices son como gusanos, son ciegos además, y son ciegos porque se pueden lastimar los ojos si tuviesen ojos. Entonces ellas hacen agujeros en la tierra y ellas hacen que la tierra se ventile, y gracias a ellos, cuando llueve, el agua llega a más lugares abajo. Es increíble. Además, el agua, fuera de que sea algo necesario para las plantas, es como si tú pones ¿cómo se dice la cosa que una pajilla pones adentro de algo que es seco, no te va a subir ningún líquido porque está seco. Pero cuando hay agua, entonces pasa todo lo que está ahí dentro de ese vaso, aunque sean cosas que son sólidas. Gracias al agua, el agua trae todo lo que hay adentro. Entonces las plantas, cuando llueve, no solamente se alimentan por el agua, se alimentan porque están como una pajita chupando todo lo que está en la tierra, y ahí sacan todo junto lo que ellas precisan. Entonces todo lo que haga que nosotros ayudemos a que esa planta crezca es sembrar. Entonces tenemos, la primera es sembrar. La segunda es joresh, que es labrar. Como ven en la figura, labrar es hacer cercos en la tierra. Labrarse tiene varios, como se dice, varios periodos. Al principio, antes de poner la semilla, hoy en día lo que hace es labra la tierra. Primero se labra la tierra para que la tierra respire. Entonces se hace como una especie de cerco, así la tierra respira. Además, después se hace otra vez, muchas veces con el tractor se pasa hoy en día, otra vez para que sea más profundo y que llegue más abajo la semilla. Y después ahí mismo se pone la semilla, y después hay que tapar la semilla, hay que cerrar ese cerco que se hizo. Todo eso tiene que ver con labrar y tiene varias etapas. Entonces labrar es también para que respire, y es antes. Nosotros trabajamos en un kibutz y trabajamos en el algodón, y bueno, hoy en día, gracias a Dios, hay técnicas muy buenas, que inclusive el mismo tractor que tiene tiene una pala que hace el cerco, otro lugar donde cae la semilla y otro lugar que cierra ya la tierra. Hoy en día se hace todo junto. Pero de todas formas, entonces, ahora que vamos, este es el trabajo tipo. El trabajo tipo es labrar. Ahora, ¿cuál sería el trabajo que se desprende de eso? Es, por ejemplo, si yo estoy, o una persona está afuera en el jardín y tiene tierra y tiene un banco que es largo. Entonces levanta el banco de un lado porque está solo, y arrastra el banco porque lo quiere pasar a otro lugar. Cuando está haciendo eso, está haciendo un cerco. No tiene intención de hacer un cerco para sembrar ni para hacer nada. Sin embargo, estamos haciendo un psikreisha, estamos haciendo algo que, a pesar de que no tenés intención, estás haciendo un cerco. Ahora, ¿qué pasa con ese cerco? Si está haciendo de que la tierra respire, o si no es suficientemente profundo,
y está en contra de lo que a mí me gusta, que la tierra esté derechita, no que tenga ese cerco. Entonces, eso que está, si yo pudiese ahora en Shabbat, entonces lo taparía ese cerco, haría como una especie de, con el pie, lo alisaría para que quede lisito. Entonces, siendo de que lo que está haciendo no tiene provecho tampoco, entonces en ese caso te podrían decir de que no teniendo otra opción y que precisas el banco en ese lugar porque allí hay sombra y en el otro lugar está sol y hace calor y quieres estudiar Torah, entonces en ese caso se podría hacer, siendo que el cerco no es lo que tú quieres hacer y no es tampoco un cerco profundo. Eso para que tengan una idea. Después, cosechar. El tercero es cosechar, que se llama kotzer. Cosechar, como ven en la foto, es sacar el fruto de lo que sea, de lo que ya creció. Cortar. Se llama arrancar de la tierra, sea con raíz o no sin raíz, o sea con un instrumento, o sea como sea, sacar el producto de lo que ya creció. Ese es el Av Melajá, el trabajo tipo. Lo que se desprende de eso es, por ejemplo, sacar una fruta de un árbol. Sacar una fruta de un árbol también está prohibido hacer en Shabbat, siendo de que es un Av Melajá, porque a pesar de que no estás cosechando ahora en cantidades y que no lo estás haciendo después de que terminó la cosecha, etcétera, etcétera, pero el hecho de agarrar un fruto que está creciendo en un árbol en Shabbat, aquí puede ser que estás haciendo varias transgresiones. Por eso, como les dije, a veces hacemos en un acto solo varias transgresiones. En este caso es nolad. Nolad es algo que nace en ese momento, que se crea en ese momento. A pesar de que ese fruto ya está listo para comer, pero está todavía pegado al árbol, no se come así, se come sacándolo del árbol. Cuando se saca el árbol es como que nació en ese momento. Entonces estás haciendo dos trabajos. Estás haciendo el trabajo de kotzer, de arrancar algo de cosechar, y estás haciendo también el trabajo de nacer, de algo que nace nuevo. Entonces en ese caso las dos cosas están prohibidas. Los rabinos también nos dicen de que si se cayeron frutas al piso antes de Shabbat, está prohibido recogerlas en Shabbat, aunque hayan caído antes de Shabbat. Caigan en Shabbat, antes de Shabbat o después de Shabbat no hay problema. Pero si cayeron antes de Shabbat y no las levantaste del piso, están al lado del árbol, o cayeron en Shabbat, no las puedes levantar. Y todo eso es para que no se piense tampoco la gente que estás sacando del árbol, y para que tampoco tú no encontrando ninguna fruta rica que está en el piso, vayas y te olvides de que es Shabbat y que cortes una fruta del árbol, y eso también está prohibido. Y siendo de que hay ya dos prohibiciones en arrancar una fruta, entonces te están diciendo, alejate de eso y no agarres una fruta del piso, que está en el piso, que cayó del árbol. Eso se pasa a ser mukse. Arajot mukse después vamos a ver. No creo que lleguemos a esta clase, pero en la Sarajot Mukse vamos a ver de que todo lo que era Mukse antes de Shabbat pasa a ser Mukse durante el Shabbat. Entonces, siendo de que esas frutas estaban en el árbol antes de Shabbat, aunque cayeron en Shabbat, siendo de que en la entrada del Shabbat esa fruta era Mukse, porque no la podías cortar del árbol, entonces sigue siendo Mukse a pesar de que ya cayó del árbol y cae en el piso. Entonces ahí tenemos una prohibición que es de los rabinos, pero que también está prohibido hacer. Bueno, sigo. 4. Me'amer es hacer gavillas. La persona está en el campo, como ven en la figura, cortó, después que cortó hizo la cosecha, va dejando en el piso. Entonces después va otro atrás, que va atrás de él, y lo va haciendo montones y los va atando con un hilo para después poderlos recoger todos juntos. Entonces eso es lo que se llama hacer gavillas. Hacer gavillas es agarrar algo y ir juntándolos en montones para después, no sé, hoy en día esto se ve si ustedes
tienen la oportunidad, gracias a Dios que están en el norte, entonces van paseando por el norte, van a ver, o en los países de Sudamérica, van a ver como una especie de rectángulos grandes, inmensos, con eso se llaman gavillas. Cuando ya el trigo se juntó y se hace como una especie de cosa así muy grande, y todo eso se va, a veces son pedazos chiquitos, a veces son más grandes. Yo cuando tenía acá teníamos corderitos, comprábamos esas gavillas. Entonces tú, en lugar para darles de comer, entonces traes 2 gavillas de esas, las tienes ahí, cortas una y vas sacando pedazos y les vas dando de comer a ellos. Entonces eso está prohibido hacer en Shabbat. Hay muchas alajot que no me voy a detener sobre. Por ejemplo, en este punto hay muchos puntos de las 39 que de ahí aprendemos de que esto está prohibido hacer en Shabbat y que es de la Torah, pero no siempre tenemos algo que desprende o una rama de eso que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces no me voy a detener cuando no es necesario. Entonces lo de hacer gavillas, sigo adelante porque no es relevante a nuestra vida cotidiana. Después está Dash, el 5 es Dash. Y a pesar de que tenemos un dibujo, no sé si es suficientemente claro, es Mefarek. Esto la da, es machacar el grano. Las hojas de las espigas, por ejemplo, salen, o todas las cosas salen como, tienen la parte de la cabeza y después tienen el resto. La parte de donde están todas las semillas están en un lugar y el resto está en otro lugar. Está todo como pegado. Entonces se va separando y se va sacando las partes. Hay algunas cosas que se hacen por máquinas, hay otras que se hacen como en el dibujo, que es una vaca que está pasando con una especie de cosa, así como se hacía en la antigüedad. Pero concretamente es agarrar algo y separarlo y dejarlo chiquito, cortado, para que se pueda utilizar. Podríamos decir que machacar el grano, tenemos varias cosas. Tenemos estrujar, y tenemos, por ejemplo, estrujar también tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú estás estrujando algo, el hecho de estrujar, sale un líquido afuera. Entonces eso también es como una rama de dash, de machacar, porque al estrujar estás sacando algo que está saliendo afuera. Entonces se dice, por ejemplo, también en la halajá, que el pelo, cuando uno se baña y tiene un pelo grande, no me refiero a moler. Acá me preguntan si me refiero a moler. No me refiero a moler, me refiero a sacar los granitos del trigo y de los granos que hay adentro de algo y sacarlos del lugar donde están. Entonces, pero tiene que ver con estrujar. Estrujándolo sale afuera. Entonces vamos a ver que hay varios puntos que son los que vienen, que son dash, zoré, morer, borer y amerraked, que son aventar, trillar y tamizar. También son un poco parecidos, pero eso lo voy a decir más adelante. Ahora lo que quiere decirnos, lo que nos están explicando es sobre estrujar, sobre todo, que tiene que ver con, por ejemplo, sacar leche de una vaca. Sacar la leche es ordeñar. Ordeñar es también estrujar. Estás apretando para que salga. Entonces es como hacer fuerza para que salga afuera. En la halajá vamos a tener un montón de preguntas. Si está permitido, por ejemplo, que la mujer saque leche, eso también le pueden preguntar a mi mujer después, o cosas así en Shabbat. Eso depende.
En cuestión de eso, siempre la halajá va a ser más permisiva, siendo de que es un bebé y un bebé tiene peligro de vida, entonces siempre va a ser siempre más permisiva. Pero por ejemplo, estrujar las uvas para que salga líquido. Si tú tienes uvas en las manos y haces así, lo que sale enseguida se dice Boré Peria Gefen, no se dice Shakol. A diferencia de los otros frutos, en los otros frutos hay un poco de discusión en la Gemara, en el Talmud, pero de todas formas, si tú ahora agarras una naranja y haces así en un vaso, no se va a decir Boré Peria, vas a decir Shakol Yamid Baro. Pero con respecto a la uva, enseguida que sacas el jugo y lo pones en un vaso, dices Boré Peria Gefen, aunque todavía no se hizo vino. Entonces, en el caso de la uva, tenemos aquí también dos cosas. Puede la persona estar de ver por nace, porque nace algo nuevo, que es el vino, y también por estrujar. Entonces, eso está prohibido hacer en Shabbat. Tú puedes comer la uva. Y para que tenga una idea, en la halajá a veces se hace la pregunta: si vos tenés la uva en la boca y chupás el jugo dentro de la boca, si estás estrujando o es solamente si lo haces con la mano. La halajá va hasta el fondo con todas las preguntas más profundas. No me voy a meter en las preguntas más complicadas, pero para que tengan una idea, en general no hay problema. Tú puedes comer una uva y puedes chupar el jugo y seguirlo masticando, porque del momento que ya lo tienes en la boca, no creo que nadie se va a enojar contigo. Pero de todas formas, la halajá sí se pregunta si estoy estrujando cuando tengo la uva en la boca o no. Entonces eso es dash, que es estrujar, machacar. Después está zoré. Zoré, como se ve en el dibujo, se tira después que se separaron cosas por algún instrumento, alguna cosa. Si tú tiras todo junto para arriba, lo que es más pesado va a caer más lejos y lo que es más liviano va a caer más cerca. Entonces esa era una forma que tenían de separar algo que querían separar. Para no estar trabajando duro y con la mano separar, que eso demora muchísimo, lo que hacían es ponían una manta inmensa en el piso y ponían todo sobre otra manta. Tiraban con la manta así para arriba y trataban de tirar lejos. Empujando esa manta lejos, lo que es más pesado va a ser impulsado mucho más fuerte y va a caer más lejos. Y lo que es más liviano va a caer más cerca. Entonces ahí ya están dividiendo algo y pueden agarrar las semillas que se precisan. Ok, esa hermosa explicación, pero ¿para qué nos sirve hoy en día todo eso? Si tiene algo que ver con la vida cotidiana. Entonces, lo que tiene que ver con la vida, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el maní. Se dieron cuenta que el maní tiene como una especie, después que sacaste la cáscara, cuando te viene ya pelado el maní, tiene como una cáscara azulcita o violeta pegada al maní. El maní es amarillo o anaranjado así, o marrón, y tiene muchas veces tiene como una especie de cáscara chiquita que lo envuelve, es muy, 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 muy finita, que tú, si lo soplas, se puede caer eso. Y si por ejemplo tienes en un platito, tienes una cantidad, y tú quieres rápidamente, puedes hacer así con la mano y después hacer con la boca y va a salir todo afuera, todo eso azul si no lo quieres que quede. Eso es, por ejemplo, una rama de zoré, que es aventar. Entonces eso se llama aventar. O separar algo, que querés separar alguna cosa, si lo haces soplando, eso es también aventar. La Torá dice, por ejemplo, habla de dos, para que tengan una idea hasta dónde se pregunta. Se han preguntado, por ejemplo, el perfume. Poner perfume es como
sacar algo y aventarlo. En el caso del perfume no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Por supuesto que perfume no te puedes poner en la ropa, porque estás poniendo en la ropa se va a quedar más tiempo. Si es un buen perfume, si es un perfume barato, a los 5 minutos ya no tiene olor. Pero si es un perfume bueno, entonces te puede quedar varios días inclusive en la ropa. Y eso está prohibido hacerlo en Shabbat. Te puedes poner perfume en la piel, inclusive en la barba. No se puede uno poner perfume porque en la barba puede quedar más tiempo. Pero uno se puede poner en la piel perfume, en las manos, pero no se puede poner en la ropa en Shabbat. Y a pesar de que estás tirando, pero no estás tirando algo para diferenciarlo. Como no estás tirando algo lejos para diferenciarlo, entonces no es una rama de zoré, de aventar, y eso está permitido hacer en Shabbat. Entonces este era el punto 6. Ahora el punto 7 es borer. Borer es trillar. Y trillar es separar el grano del desperdicio. Si tú tienes un grano y después tienes que separar del desperdicio, pero en este caso es con la mano. Por eso vamos a ver de que los 3 tipos que son bastante parecidos, ¿para qué tenemos separar? La zoré parece separar. Dash también parece un poco separar. Y borer es separar. Amerraquet también parece separar. Entonces, ¿por qué precisamos? Entonces, precisamos porque el primero que hicimos es por intermedio de machacar algo. El segundo es por intermedio de aventarlo en el aire. Porque podrías decir, bueno, está prohibido hacerlo con un instrumento, pero está tirándolo en el aire, que se haga solo, se puede hacer. Entonces te está diciendo, sí, está prohibido también separar cuando estás tirando en el aire. Y el borer, que es trillar, separar el grano de desperdicios, separarlo con la mano, también está prohibido. Si tú tienes las cosas y lo separas con la mano y vas separando el grano por un lado y el desperdicio por el otro. 8. Tojen. Tojen es moler. Moler es como decir hacer puré, ¿ok? Hacer de algo, hacer como una especie de puré. Moler es cortar algo muy fino. Así cortarlo finito, finito, finito. Es como aplastar también, pero no, ahora les voy a explicar bien. Moler es cortar algo chiquito, 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 que es moler es moler el grano para hacer harina, es agarrar algo y cortarlo en trocitos chiquititos. Entonces, todo eso está prohibido hacer en Shabbat. Ahora, ¿qué está prohibido y qué está permitido? Si yo estoy cortando una ensalada y la ensalada es ahora para esta comida, se puede cortar ensalada en Shabbat. No estoy cocinando nada, el tomate sigue siendo tomate, el pepino sigue siendo pepino, la lechuga sigue siendo lechuga. Y aunque lo condimente todo, no hay prohibición de hacerlo en Shabbat cuando lo estoy haciendo para este momento, no para hacerlo para mañana o para otro día o para otra cosa. Si lo estoy haciendo para el Shabbat, para esta misma comida que voy a comer ahora, no hay ningún problema hacer ensalada. Lo que sí te va a decir la halajá, te va a decir, bueno, mira, si vos cortás el pepino chiquito, 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 es parecido a moler, no lo cortes chiquito, cortalo en pedazos más grandes. No muy chiquitos. Viste como a veces los que son cocineros profesionales hacen así, chac, 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 cortan eso bien finito. No hacerlo así, sino que cortarlos en pedazos más grandes. Se pueden hacer cuadraditos así más o menos. Eso es toladá de moler. Sí, eso es moler. Entonces, todo eso está, en ese caso está prohibido hacer eso en Shabbat, ¿ok? Pero por ejemplo, si yo estoy haciendo a mi bebito, le estoy haciendo un puré de banana, porque a él le cuesta comer la banana así cortada, le estoy haciendo un puré. Siendo de que ¿cuál es la diferencia? De que el puré que estoy haciendo sigue siendo, no se cortó en pedacitos chiquitos, sino que quedó esa banana machucada como un puré, pero sigue siendo la misma banana. Entonces no es una
una ramificación de moler, porque quedó como una especie de gush, se dice en hebreo, como una especie de pedazo de la misma banana, quedó el mismo pedazo de banana, solamente que quedó machacado. Por eso se puede también hacer con avocado, la gente que le gusta hacer avocado. Todo eso, evidentemente, si tienes intención de hacerlo para ese momento en el Shabbat. El 9. Amerraked es tamizar. Tamizar es separar también, pero hacerlo con un colador. Se puede ser tamizar harina, para separar la harina de las partes que son más, que están mal, separarla de los gusanos, las gruesas de las finas, separar con una especie de colador el agua de otras cosas, o separar cosas grandes de cosas chicas con un colador. Todo eso está prohibido hacer en Shabbat. Entonces, por eso tenemos también, a pesar de que también es parte de separar, nos está especificando que ese separar es de la Torah. Y puede ser de que haciendo uno de ellos estás transgrediendo los tres juntos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora les voy a hacer como una especie, porque estos 3 puntos sí tocan mucho en la vida cotidiana, entonces hice una especie de resúmenes chiquitos para que tengamos conclusiones que tienen que ver con la vida diaria. ¿Ok? La Gemara nos dice de que Azoré, Aborer, Be'ameraked son bastante parecidos, que son aventar, trillar y tamizar, son bastante parecidos, pero que de todas formas nos dijo para que sepamos de que cada uno tiene su especificación y que cada uno de ellos está prohibido. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estoy en mi casa y quiero comer una naranja, me han dicho, ¿cómo puedo yo comer una cosa? Entonces dice, la primera cosa que me dice la halajá es borer, separar, es cuando estoy separando lo que no está mal, lo que está mal de lo que está bien. Pero si yo agarro lo que yo quiero, eso no es borer, porque estoy eligiendo lo que yo quiero. Entonces, si tengo, por ejemplo, una comida y yo agarro lo que yo quiero comer, no estoy separando. Ahora, ¿qué pasa? Lo que me va a decir cualquier ser humano, bueno, yo quiero comer una naranja, ¿y qué voy a hacer de que la clipá, la cáscara está antes de la comida? Entonces no puedo agarrar la comida antes del desperdicio. Tengo que sacar el desperdicio primero. Entonces la respuesta, lo que te va a decir la halajá es, siendo de que vos no vas a poder pelar naranjas antes de Shabbat para no transgredir esa halajá, y siendo que es la forma de comer la naranja, entonces en ese caso, como no hay ninguna forma de llegar a la naranja sino sacando la cáscara, puedes pelar la naranja sin problema en Shabbat y estás sacando el desperdicio para poder llegar a la comida. Ok, yo voy a hacer una pregunta más fina todavía. Hay gente que no come la cáscara de la manzana, y la manzana, hay gente que come la cáscara y hay gente que no come la cáscara. Entonces, para el sentido común dice, en este caso no puedo pelar la manzana porque estoy separando algo de algo que está bien, y hay una forma de comerla comiéndose la cáscara. Pero no, la halajá te dice, siendo de que vos cortándola con el cuchillo y pelándola, estás sacando parte de la manzana. Hay algunas abuelas que son muy buenas y sacan bien finitos, pero nosotros como cuando éramos chicos nos enojábamos porque nos quedamos con la mitad de la manzana pelando la manzana. Entonces, siendo que estás sacando parte de la manzana, entonces no se toma como separar y está permitido hacerlo en Shabbat. Ok, entonces ahora voy a poner las cosas un poco más difícil. ¿Qué pasa si yo tengo
un plato que está lleno de milanesas y me traen el plato para que yo elija. Si yo agarro una milanesa y digo, no, esta no, y dejo y agarro otra, porque quiero que sea más chica, o porque quiero que sea más grande, o porque quiero que sea más gruesa, porque quiero que sea más fina, lo que sea. Me arrepentí, eso está prohibido hacer en Shabbat, aunque sean dos cosas que son comida. Cuando vos estás dejando algo que no querés, lo estás tratando como desperdicio, y a pesar de que sea comida, está prohibido. Eso se llama borer, eso se llama separar, y no puedes hacerlo. Entonces tienes que elegir la comida que vos quieras y no arrepentirte. Lo que tú puedes hacer es agarrar una milanesa. Después te arrepientes si quieres otra. Entonces dice, agarras la otra milanesa y le dices a la persona que se lleve la milanesa que agarraste primero, porque si tú lo haces, estás haciendo borer, estás haciendo separar. Si él lo hace, no es problema, porque él lo está poniendo de vuelta a la comida, lo está llevando a su lugar donde estaba. Pero si vos lo haces, es como que estás separando, en ese caso, y eso está prohibido hacer. Yo sé que les va a parecer muy raro todo esto, pero sí hay que tener en cuenta de que separar es algo que hay que ponerse a pensar. Entonces, en ese caso, todo lo que yo no quiero es desperdicio. Entonces, ¿qué es lo que se hace en general? Por ejemplo, vamos a decir que tienes hojas de lechuga y hay una lechuga que está grande así y tiene un pedazo que no está bueno. Si tú cortas el pedazo que no está bueno, estás separando, eso está mal. Pero si tú cortas el pedazo que no está bueno con un poquito también de lo que está bien, entonces ahí sí lo puedes separar. Separar lo que está mal de lo que está bien no se puede. Pero separar lo que está mal con un poco de lo que está bien, ahí sí se puede. Si, por ejemplo, la hoja que tú quieres de la ensalada está abajo de una hoja que está podrida, que no está buena, en ese caso sí puedes sacarlas, porque no tiene forma de ir para abajo y sacar la hoja que está buena. Entonces en ese caso sí puedes sacarla para que no te moleste y ponerla donde quieras. Pero es en el caso de que no tengas otra forma de sacarlo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos otros problemas con separar. Por ejemplo, abrimos una lata de cosas que, por ejemplo, de pepinos enlatados. Dentro hay una especie de jugo. Entonces, si yo vuelco el líquido, estoy separando el líquido de los pepinos. En algunos lugares dice que no es tan peligroso separar el líquido, pero vamos a decir que en el caso lo que yo puedo hacer es simplemente sacar los pepinos dentro de la lata y ya está. O lo que puedo hacer es volcar el agua con uno de los pepinos y ahí sí puedo sacar todos los pepinos juntos y después sí se puede volcar el resto del agua que quedó y sacar el pepino que tiramos. Eso siempre cuando nosotros queremos sacar algo dentro de una olla para que no sea separación. Si queremos sacar algo que sí queremos comer, entonces tenemos que agarrar un poquito del otro. Por ejemplo, se nos cayó un pedazo, para no decir una mosca, pero para decir se nos cayó algo en el café. Entonces, sacando solamente lo que se cayó, estás haciendo separación. Lo que tienes que hacer es agarrar una cuchara y sacar parte del líquido con lo que se te cayó para que puedas seguir tomando, que no sea una mosca, que sea un papel o lo que sea, algo que no te dé asco seguir tomando. Entonces esas son cosas que tienen que ver con alajot de maase, que son cosas concretas. Yo en hebreo les hice a mis hijos una especie de cancioncita que dice, resumiendo todas estas cosas de separación, en hebreo se dice Ogel mitoch psolet bayad miad, que es decir, elegir el alimento en lugar de elegir el desperdicio con la mano y enseguida, para comer enseguida.
Si se acuerdan de estas tres cosas, entonces no van a tener ningún problema con borer. Tú tienes que elegir lo que quieres comer dentro de lo que no quieres comer. Y no al revés, no separar lo que no quieres, sino que elegir lo que quieres. Entonces, elegir el alimento y no el desperdicio, con la mano y no con un instrumento como sea un colador o inclusive el tenedor. Si hay una cosa que está lleno de líquidos o cosas que son más chicas y más grandes, si tú pasas el tenedor y subes, estás subiendo parte de las cosas que quieres y en las que no quieres. Eso, pero bueno, dejémoslo así. Vamos a decir más con un colador. Colador no se puede usar, entonces se debe hacer con la mano. Sí puedes separar algo, pero no con un colador, separando siempre lo que quieres de lo que no quieres y no al revés. Y miyad, que cuando tienes intención de hacerlo para la comida que estás comiendo ahora, que puede ser media hora o una hora, no más que eso, cuando estás haciendo para esta comida. Por ejemplo, si yo quiero hacer ahora una ensalada, puedo hacer una ensalada, puedo separar lo que quiero de lo que no quiero, cortar los pedazos del tomate que no quiero y cuando estoy cortando el tomate, hacer todo lo que se precisa. Con la condición de que todo lo que estoy haciendo esa ensalada es para esa comida que voy a comer ahora, no una segunda comida. Si hago una cantidad y me queda para la otra comida, no importa. Puedo hacer inclusive un poquito más para que me quede para la otra comida, pero no para Motzei Shabbat. Para Motzei Shabbat no se puede hacer. De Shabbat para Motzei Shabbat no se puede hacer. ¿Ok? Entonces, elegir el alimento y no el desperdicio o cáscara con la mano y no con un instrumento para ahora y no para otra comida, sino que para la comida inmediata. Eso es lo que se debe tener en cuenta. Cuando no tengo otra opción, como por ejemplo, quiero comer un bamba, quiero comer un hatif, alguna cosa que es rica, galletitas, y están envueltas en algo. Yo puedo abrir eso rompiendo, es como una cáscara, lo puedo romper, cuidando de no romper las letras, para no borrar, porque si tengo una palabra y yo le estoy cortando unas letras, entonces estoy borrando, y eso está prohibido. Pero yo puedo romper la bolsa y agarrar lo que yo preciso, porque no hay otra forma de agarrar la galleta sino rompiendo la bolsa. Entonces eso es como una cáscara. Entonces todas ese tipo de cosas se pueden hacer en Shabbat cuando yo preciso algo, cuando tengo esos tres, como dijimos, elegir la comida del desperdicio con la mano y no con un instrumento, y ahora, pero cuando la comida no se puede elegir porque el desperdicio está por delante, en ese caso sí lo puedo romper, sacarlo de ese lugar para que yo pueda agarrar la comida que preciso. ¿Ok? Y aquí terminamos con Merraked. Y nos quedan, a ver, tengo otras cosas anotadas. Así para que tengan una idea, para abrir nueces. Para abrir nueces se puede usar el aparatito que rompe las nueces, siendo de que no hay otra opción para abrir las nueces. Porque ahí podríamos decir de que las nueces estoy rompiendo, pero no estoy rompiendo algo fácilmente con la mano. En este caso no tengo más remedio que romperlo con un instrumento, porque la cáscara de la nuez no se rompe con esa. Aquí tenemos otra cosa que la vamos a hablar con respecto a Mukse, de que por ejemplo el martillo, Mukse en general, es todo aquello que está prohibido utilizar en Shabbat, porque se utiliza en general durante la semana para hacer algo que está prohibido hacer en Shabbat. Entonces un martillo se utiliza para clavar clavos, sacar clavos, para romper alguna cosa, cosas que todo eso está prohibido hacer en Shabbat. Pero si yo digo antes de Shabbat, señoras y señores, este martillo que ven acá frente a ustedes es para romper nueces, o lo uso durante la semana también para romper nueces, entonces en Shabbat ese martillo específicamente
lo puedo usar para romper nueces en Shabbat, porque ya lo usé o yo especifiqué que lo voy a usar. Entonces pasa de ser mukse a no ser mukse porque tiene un objetivo para hacer en Shabbat. Cosa que no puedo hacer con, por ejemplo, una taladradora. Una taladradora no se puede usar en Shabbat porque se utiliza con electricidad y no hay ningún uso. No tengo ninguna cosa que yo pueda decir en Shabbat. Este taladro lo voy a hacer en Shabbat para hacer tal cosa. No puedo hacerlo. Eso es un mukse que no tiene otro objetivo que utilizado como algo que está prohibido hacer en Shabbat. Pero hay algunas cosas que sí. En el caso de la nuez, si no tienes el artefacto ese que se utiliza para, esa pinza que se utiliza para romper las nueces, puedes utilizar el martillo a condición de que lo usaste antes de Shabbat o que dijiste antes de Shabbat que lo vas a usar para abrir nueces en Shabbat. Tengo un melón, corté un melón. En el melón vieron que está lleno de semillas y un montón de cosas ahí antes de, cuando cortas el melón, las rodajas que las cortaste, tienes arriba un montón de semillas y un montón de cosas. En ese caso no tienes tampoco otra opción que ponerlo abajo. Yo lo que hago lo pongo abajo de la canilla y hago que se salga todo eso y lo limpio. En ese caso no es separar algo que está mal de lo que está bien, porque no hay otra opción para separarlo, también con el melón. Está prohibido servir sopa con una cuchara que tiene agujeritos, que eso separa el líquido de la sopa. Eso está prohibido hacer. Ahora, lo que le han preguntado a uno de ustedes, no sé a quién, puede levantar la mano quién fue, le preguntaron los rabinos cuando estábamos ahí, ¿qué pasa en Shabbat con la ropa? Si hay borer, si hay separar con ropa. Y la persona no supo bien qué contestar. No me acuerdo quién de ustedes fue que les preguntaron si hay separar con ropa, y sí, hay separar también con ropa. Eso es una rama que no es de la Torá. Uno no está haciendo separación porque es solamente de algo que salió de la tierra, algo que fue sembrado. Después las otras cosas que son separaciones, como puedes separar cartas, puedes separar dados, puedes separar, yo qué sé, libros, ropa, todas esas cosas son cosas que están prohibidas de separar porque son una ramificación que no es de la Torá, pero que es una ramificación y que por ese lado está prohibido. Entonces, si yo tengo en mi armario un montón de ropa, no puedo separar los pantalones de los buzos y los buzos de los pantalones y hacer todo eso. No se puede hacer en Shabbat. Hacerlo durante la semana. Y si vos precisas algo, lo que tienes que hacer es agarrar lo que vos precisás de lo que no precisás. ¿Te quieres agarrar un pantalón? Bueno, agarras ese pantalón y te lo pones. Si te equivocaste, sí, lo puedes dejar al lado, en el mismo lugar, inclusive arriba, y agarrar el otro pantalón. Pero porque ya no es como una comida, no es algo que creció de la tierra, entonces ahí ya no se te exige que tampoco agarres los dos y que te llames a otra persona que lo devuelva, todo eso ya no sé. Pero en el caso de un pantalón o una pollera, una blusa o lo que sea, tú eliges lo que quieres de lo que no quieres, pero no los puedes separar en Shabbat. Así que hay separación de ropa también en Shabbat. Top, ahora llegamos al punto 10, que es alash, como está en la foto. Vemos a la persona amasar, hacer una masa. Amasar está prohibido hacer en Shabbat. ¿Qué tenemos como nadie? Se supone que nadie va a amasar en Shabbat, pero vamos a ver qué puede ser parecido a amasar, que se nos puede decir de que está prohibido hacer en Shabbat. Amasar se usa muchas veces para hacer cosas con agua, que puede ser cosas de barro, puede ser, antes se hacían los medicamentos, se ponían en una especie de, tenían como una especie de jarrita de barro o lo que sea, algo fuerte, y tenían como una especie de martillito, ponían, por ejemplo, semillas y un montón de cosas adentro, lo machacaban, le ponían eso agua, lo revolvían y de eso hacían un medicamento. Eso está prohibido hacer en Shabbat, eso de machacar, ponerle agua. Así que, por ejemplo, si una persona
Yo tengo la mitad de mis hijos les cuesta tomar pastillas. Es una de la generación de cristal, no sabe tomar pastillas. Nosotros a los 4 o 5 años ya sabíamos tomar pastillas. Todos pasamos por eso, de que te dijeron tomar una pastilla, que te atragantabas y que... Pero después de un tiempo te explicaron, mirá, si te comes un pedacito de pan y el pedacito de pan es más grande que esa pastillita, entonces te la puedes comer sin problema. Pero bueno, la gente tiene problemas en tomar pastillas, entonces las machacan, les ponen un poco de agua y se las toman. Eso está prohibido hacer en Shabbat. Tiene que ser un caso muy especial de vida o muerte para que una persona, o que de verdad hay un riesgo de vida que lo puede decir un médico o la misma persona. Si la misma persona siente que tiene que tomar ese medicamento y si no puede correr un riesgo de vida, aunque sea de imaginación de la persona, entonces lo puede hacer en Shabbat. Pero en general, si no, hay que preguntar a un rabino, tratar de preguntar a un rabino antes. Si no tiene un rabino en el bolsillo, entonces en ese Shabbat lo hará y pedirá a Dios que lo perdone, y el otro Shabbat durante la semana le preguntará al rabino. Pero eso está prohibido hacer en Shabbat. Después, lo que es más así, que es de nuestros días, yo no sé cómo se dice sum, son las cositas chiquitas, son como una especie de granitos chiquitos que se ponen en la jalot, se ponen en un montón de cosas. De eso sale la tjina. La tjina se hace con granitos de sum y se machacan muchísimo hasta que queda la tjina. Lo que nosotros compramos en el negocio es lo que se llama una tjina concentrada. El problema con la tjina concentrada, que no es la que está hecha ya, es si se puede hacer en Shabbat. La mitad de los rabinos permiten y la mitad de los rabinos no permiten. Los que no permiten es porque parece muchísimo a amasar. Tú pones la tjina concentrada, le agregas agua y lo empiezas a revolver. Al principio parece como pedacitos así que no tienen relación uno con otro, se empieza como a despedazar y después se pone dura. En el momento ese que se pone dura la tejina, tenés que seguir dándole vueltas hasta que al final se queda la tejina finalmente lista y líquida como al principio. Entonces los que dicen que está prohibido es igualito a amasar. ¿Vos qué haces? Vos pones agua, pones harina, al principio es una cosa rara y después al final se hace una masa dura y eso es amasar, es típico amasar. Entonces dice, hacer tjina en Shabbat es como amasar y eso está prohibido. Los que dicen que está permitido son los sefardim en general. Así que para nosotros, los sefardim, les voy a decir las respuestas. Aunque hay uno que se llama Rav Moshe Feinstein, que a mí me gusta muchísimo, un rabino que ya no está vivo, que era de Estados Unidos, que era un posek, era un juez de alajá, que era una cosa impresionante lo que sabía esa persona. Tiene un libro de preguntas y respuestas, que son de varios tomos. A mí me gustaba mucho estudiar cuando por ejemplo, estudias las alajot de Shabbat, estudias la Gemara, después estudias los que explican la Gemara, después estudias la alajá y después estudias las preguntas y respuestas que le preguntaron a Rabanim para entender más profundamente qué es lo que cómo se debe pensar. Y él era un sabio muy grande, se llamaba Rabbi Moshe Feinstein. Justo y Agenaleno Zichrono Libraja. Después está Rab Ovadia Yosef, que también fue un tzadik muy grande. Y después está Ramutzafi, hay un montón de rabanim. Pero yo les voy a decir los que, después que les dije por qué aquellos dicen que está prohibido, les voy a decir por qué sí. Los que permiten dicen, la tjina concentrada viene con un poco de agua. Si tú cuando abres la tjina concentrada, vas a ver que arriba tiene agua. Ya viene con agua. Lo que tú haces es agregar más agua. Entonces, siendo que estás agregando agua, no es como en el caso de la harina, de que la harina está seca completamente y vos le pones agua. Entonces, en ese caso, siendo de que la tjina está húmeda, estás agregando agua y no poniéndole agua a algo seco. Entonces, por ese lado, dicen que está permitido. La segunda excusa que dicen por qué sí.
respuesta también es que no tenés necesidad de la dureza. Cuando una persona está haciendo una masa, quiere que la masa se quede dura y quede como una masa. Pero en el caso de la tjina, es algo que va a pasar, porque tú no quieres que se quede dura. Tú pasas ese proceso y hasta que queda blanda después. La tjina, como dije, tiene 3 procesos. Tú pones la tjina concentrada, le pones agua, la revuelves, se queda como una especie de algo esparcido, después se hace dura y después se hace blanda de nuevo. Tú no quieres que se quede dura, entonces no es lo que quieres que quede. Entonces, siendo que no es lo que quieres que quede y no tienes necesidad de eso final, sino que es un proceso, entonces en ese caso por eso permiten. De todas formas, si una persona quiere hacer un cambio y no hacerlo, por ejemplo, si da vuelta para este lado, que dé vuelta para el otro lado, haciendo un cambio de cómo lo hace generalmente, ya está más para el lado de la permisión. Después tenemos al final la número 11 de este día, es Aofe, que se llama hornear. Hornear, como se ve, sale del Mishkan, del tabernáculo. Lo que hacían en el tabernáculo no era hornear en el horno, sino que era cocinaban cocinaban para cocinar los colores de hornear, de Ofe en el Mishkan. No se hacía en el horno, sino que se hacía como se hace en una olla. Se cocinaba el celeste que precisaban para los tzitziot, lo que se precisaban los colores para pintar cosas dentro del tabernáculo, todas esas cosas. Los colores que usaban, los colores primarios, se hacían por intermedio de cocinar. Entonces, ¿por qué se usó la palabra hornear cuando se habla de los 39 Avot Melajá? Y la respuesta es que, como se acuerdan de que siempre nosotros hablamos de que todo se ordena de una forma que lo podamos recordar con facilidad. Entonces, en lugar de entreverar las 39 trabajos, se ordenaron el último trabajo ahora de esta primera etapa de los trabajos, es hornear. Todos los anteriores tienen que ver con cocinar, con lo que sea hornear, cocinar. Entonces es trillar, sembrar, separar. Todas las cosas que nombramos tienen que ver con llegar al final para poder cocinarlo. Entonces se ordenaron de esa forma para que se pueda acordar uno con más facilidad. Y hornear, siendo de que no era parte, te lo está diciendo para que no te pienses de que hornear está permitido porque se cocinaba. Entonces te está diciendo de que tanto cocinar como hacer freír o hornear está prohibido hacer en Shabbat. Están los 3 prohibidos. Ahora, con respecto a hornear, ¿se acuerdan de que hablamos? Y esto lo voy a decir así mucho en resumen, de que, por ejemplo, el trabajo prohibido acá, que es más lejano, es revolver. Si una persona abre una olla y revuelve la olla, se va a cocinar mejor. Entonces, a pesar de que ya está cocinado y a pesar de que, pero siendo que se va a cocinar mejor durante Shabbat, si vos lo revolvés, entonces está prohibido revolverlo en Shabbat. ¿Ok? No estás cocinando quizá directamente, pero estás cocinando indirectamente, eso está prohibido, y puede ser de que también sea una prohibición de la Torah, por eso está prohibido revolver. Lo que tú puedes hacer es servir. Si tú estás sirviendo algo, puedes agarrar algo, pero revolver por revolver está prohibido. También hay un problema con poner la tapa, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Dijimos que para poder poner, entonces, ¿cuándo se puede poner algo en la plata en Shabbat? Ya lo hablamos. Tiene que estar cocinado como Mahal Ben Dorsai, que era el que robaba y que al final es la tercera parte del bishul, la tercera parte que está ya cocinado
un tercio cocinado, que uno lo puede comer así rápido, cuando tiene mucha hambre lo puede comer a pesar de que no está suficientemente cocinado. Eso se llama Mahal Ben Dorsai, y ahí está permitido ya ponerlo en la plata en Shabbat, antes de Shabbat, para que se cocine durante el Shabbat. Porque poner algo crudo antes del Shabbat para que se cocine dentro del Shabbat, eso está prohibido. Pero algo que está cocinado suficiente, un tercio por lo menos, sí se puede poner antes del Shabbat para que se siga cocinando durante el Shabbat. Y todo eso es para que no vaya, abra la olla y la revuelva o se preocupe de subir el fuego un poco para que se termine de cocinar. ¿Ok? Después tenemos, dentro de cocinar, tenemos lo que habíamos estudiado una vez, que es Kli Rishon y Kli Sheni. Es el primer recipiente y segundo recipiente. Si yo o una persona agarra agua que está caliente, que está arriba de la plata, y pone algo adentro, se cocina enseguida porque está en el primer recipiente. Pero si la persona agarra de esa agua caliente, lo pone en un vaso, ese vaso pasa a ser el segundo recipiente. Poniendo en el segundo recipiente, aunque yo ponga una papa, lo que sea dentro de ese recipiente, no va a cocinar porque no tiene la fuerza de cocinar cuando es en el segundo recipiente. Y en el tercer recipiente menos todavía. Por eso, a pesar de que el café ya estaba cocinado antes del Shabbat, está prohibido hacer el Shabbat porque parece que estás cocinando. Entonces, ¿cómo sí se puede hacer un café en Shabbat? Se puede en dos opciones. Se puede poner el agua en un segundo recipiente y pasarlo al tercero. O sea, el primer recipiente, directamente del primer recipiente, poner agua dentro del café está prohibido en el polvo del café. Pero si yo lo pongo en otro vaso y del segundo vaso, del primer vaso lo pongo en el segundo vaso, ahí sí no hay problema de hacer café. Aunque el agua esté caliente, aunque esté muy caliente, de todas formas no tiene la fuerza de cocinar, tiene la fuerza de cocinar solamente en el primer recipiente. Esa es la primera forma. La segunda forma de hacer café es hacer una cantidad de café antes de Shabbat que esté bien caliente en el primer recipiente, no importa, hacerlo como se debe, y usarlo como un café concentrado, que tú pones agua y le pones ese café que ya lo preparaste antes para hacer. No es muy rico, pero es otra opción. Yo prefiero la del Kli Sheni. Después tenemos lo que se llaman Kalei Bishul, las cosas que se cocinan con gran facilidad. Las cosas que se cocinan con gran facilidad son cosas, por ejemplo, plantas. Hay plantas de té o cosas así. Inclusive en el segundo recipiente, poniendo agua caliente, también se cocinan. Y eso estaría prohibido hacer en Shabbat. Entonces se pasa a poner en un tercer recipiente. Agarras dos vasos. En el primero pones el agua caliente desde del primer recipiente. De ese lo pasas a otro. Y de ese lo pasas a un tercero. Entonces ahí, poniendo las hojas de té, aún no se van a cocinar porque en el tercero ya no se cocinan. Y esto es resumiendo el 11, que es hornear. Ahora, los que vienen tienen que ver con ropa o con cuestiones de tela y cosas así. Lo que viene es bastante más fácil porque son menos complicadas en la vida diaria. Entonces los otros que vienen van a ser bastante más fácil. Así que si Dios quiere, espero que en la próxima clase ya terminaron los 39 y después pasaríamos a otras cosas como Mukse, etcétera, etcétera. Pero si Dios quiere van a estar muy bien con Shabbat y van a saber bien las reglas y se van a sentir que, si Dios quiere, que pueden abrir cualquier libro o sentirse que saben bien las reglas. Ahora sí pueden hacer preguntas si desean. Los limpie, los deje abiertos. ¿Estás hablando antes de hacer la ensalada o cuando ya hiciste la ensalada y está dentro del...? Voy a preparar una ensalada en Shabbat para el Kiddush
para acompañar la comida de Shabbat, y voy a picar un poco de lechuga, y me encuentro que la lechuga tiene unas hojas podridas. Bueno, si sacas la hoja y parte de la hoja está bien, si parte de la hoja está bien la puedes sacar, porque parte de la hoja está bien, como dijimos con la manzana, viste que dijimos que si la manzana está sacando parte de la manzana misma, entonces no se dice a eso borer. Pero si sacas el pedacito solamente que está podrido, eso sí, está mal, no se puede hacer. Pero sacando toda la hoja o la mitad de la hoja, con un pedazo de la hoja que está bien, entonces sí lo puedes hacer. ¿Entiendes? Otra cosa que no entendí, la pregunta de la ropa, no la entendí. ¿Cómo es eso de que escoges? No entendí la pregunta. Solamente una pregunta. Ahora tienes un buzo, quieres ponerte un buzo y tienes una cantidad de buzos. No puedes separar los buzos o si tenés la ropa así desordenada, ordenarla y separarla por órdenes, los buzos acá, los pantalones acá y eso no lo puedes hacer en Shabbat. Lo que sí puedes hacer, si tienes la ropa ordenada y quieres agarrar algo, agarras lo que quieres de lo que no quieres, agarras el busito que tienes, que te quieres tomar y no sacas los busitos que están mal, siempre sacando lo que precisas. O, por ejemplo, si tenés en una percha 2 camisas y vos querés la camisa de abajo, sí, en ese caso puedes sacar la camisa de arriba para sacar la camisa de abajo, pero siempre tienes que intentar hacer lo mismo que como en las comidas de Shabbat, que tienes que agarrar lo que quieres de lo que no quieres, y no al revés. No, pero inclusive podías decir, bueno, borer es solamente con comida. Con respecto a ropa, si tengo la ropa desordenada, la puedo ordenar. Puedo decirme, abrí el placar y tengo desorden, bueno, voy a hacer un poco de orden en el placar. No lo puedes hacer en Shabbat. No puedes ordenar los libros tampoco por orden. Lo puedes poner, el libro que sacaste lo puedes poner en tu lugar. Pero si están los libros ordenados en la biblioteca y se desordenaron por alguna razón, por altura o lo que sea, no los puedes ordenar en Shabbat. No se puede hacer orden, hacer separaciones en Shabbat. Raf, yo tengo 2 preguntas, ¿puede ser? Sí. La primera pregunta, justamente como decías con el tema del desorden. Si un niño hace desorden, ¿qué pasa con eso? ¿Eso no cuenta? No, de acuerdo a que si es con respecto con la ropa, la tiras ahí adentro de un armario y esperas. Con los juguetes sí se puede hacer orden. Con los juguetes, ordenar la casa porque está desordenada se puede. Se puede. Sí. Y con respecto al tema de la ropa, yo tengo a mi prima, por ejemplo, que nunca le pregunté por qué lo hace y tampoco ella tiene mucho la paciencia para explicarme. Yo sé que en Shabbat ella no se cambia la ropa. Por ejemplo, ella la ropa que se pone el viernes la usa el mismo sábado. No, eso no es algo de ella, no. De ella, no es nada que No. esté escrito. O sea, No. Te puedes cambiar la ropa. Con una ropa, el día siguiente puede ir con otra ropa. Sí, además a las mujeres les gusta cambiarse, no hay problema. Se pueden cambiar cuantas veces quieran. No es por una cuestión de gusto, es una cuestión de si se puede, no se puede. Se puede, no hay problema. No hay problema. Y otra pregunta, cuando usted dijo el tema de los olores, el tema de los perfumes y eso, tanto como desodorante, cuenta también, o sea, uno Desodorante, se puede poner la piel, pero no la ropa. el desodorante se puede poner, el desodorante que es en aerosol, pero no se puede poner. No en barra. En barra no se puede poner porque es otra cosa que todavía no la estudiamos. Se puede poner antes de Shabbat, pero en Shabbat no se puede poner. Porque es como no se puede poner cremas en Shabbat. Bueno, un abrazo, que tengan Shabbat Shalom. Si no los veo, a los que no los vea, pórtense bien, sigan siendo buenas personas. Y Bueno, Espero que te acuerda, mulher.